Pues... ¿Funciona ya? Pues muy buenas noches a todos. Es una gran satisfacción, un gran placer ver a tantos queridos amigos reunidos. En primer lugar, os quiero dar las gracias por vuestra asistencia a este acto, que es a la vez de reflexión, de análisis y de propuestas, y que es el primero de un ciclo que hemos denominado una agenda de cambio para España. A su vez, esta reunión quiere ser, y de hecho es, una prolongación del espíritu de la gran concentración que el pasado 21 de enero aglutinó a 500.000 de ciudadanos en la Plaza de las Cibeles de Madrid en defensa de España, de la democracia y de la Constitución. Hoy, seriamente amenazadas por una constelación de fuerzas extremistas que se sientan en la mesa del Consejo de Ministros o que contribuyen mediante continuos chantajes a su permanencia en el poder. La iniciativa de la Agenda de Cambio para España nació con la Fundación Foro Libertad y Alternativa y es de hecho una de nuestras principales líneas de acción. Además, se dio la feliz circunstancia de que otra destacada entidad de la sociedad civil, el Foro España Cívica, que preside Mariano Gomá, hace tiempo que trabajaba en una dirección similar y por tanto se produjo enseguida una fructífera colaboración de ambas, con el propósito de crear un estado de opinión en torno a los graves problemas que tiene hoy nuestro sistema institucional y político y de las posibles soluciones para remediarlo. Ayer mismo asistíamos en el Club Siglo XXI a la presentación de un valiosísimo libro colectivo, España, Democracia Menguante, uno de cuyos autores, Paco Sosa Wagner, nos acompaña hoy, y que denota una enorme inquietud en el conjunto de la sociedad española sobre la actual situación que atraviesa la nación. En efecto, España vive instalada desde hace demasiado tiempo sobre una serie de errores conceptuales, fragilidades morales, deterioros institucionales, divisiones lacerantes y políticas públicas lesivas para el interés nacional, que nos permite, sin ánimo de catastrofismo o de indebido pesimismo, pero con absoluto realismo, afirmar que estamos siguiendo un rumbo profundamente equivocado y que si no le ponemos remedio vamos directos al fracaso colectivo y al desmantelamiento de la obra de la transición, cuando es evidente que la rectificación de este camino desviado haría de España un país próspero, seguro, respetado y de éxito. Hemos de enfrentarnos a una realidad dolorosa y sin duda decepcionante, pero que hemos de entender y asumir, porque de lo contrario el presente marasmo que nos envuelve nos devorará. Y esta realidad no es otra que los dos principales partidos que han desarrollado, gestionado y administrado el modelo territorial, político, económico, jurídico, social y ético diseñado por el orden constitucional puesto en marcha en 1978, no han sabido estar a la altura de su misión. Han fallado flagrantemente. Han antepuesto sistemáticamente sus intereses parciales y electorales con una lamentable visión de corto plazo al interés superior de la nación. Ninguno de los dos es inocente. Ambos nos han traído, unas veces por acción deliberada,
otras por omisión dolosa, hasta el lamentable panorama que nos asedia y nos alarma. Una nación asaltada por fragmentadoras pulsiones centrífugas, endeudada hasta límites insostenibles, con sus peores enemigos instalados en el puente de mando del Estado, moralmente descuadernada y con un gobierno empeñado aviesamente en destruir un orden social basado en el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad económica y la unidad nacional, para reemplazarlo por otro, disolvente, destructivo, suicida, en el que todos aquellos principios y valores que la experiencia histórica ha demostrado que fortalecen, vigorizan, dinamizan y proporcionan estabilidad, riqueza y convivencia civilizada en libertad a los grupos humanos que los respetan y los practican, son atacados en todas las esferas de la vida comunitaria. El esfuerzo, el mérito, el trabajo, la búsqueda de la excelencia, el afán de conocimiento, la eficiencia responsable en la asignación de los recursos públicos, el fomento de la actividad empresarial, el cumplimiento de la palabra dada, el afecto solidario entre españoles de toda condición, hasta las verdades biológicas más indiscutibles son puestas en cuestión mediante leyes aberrantes que causan un daño irreversible en muchos adolescentes sometidos a concepciones antropológicas monstruosas que no es exagerado calificar de criminales. Por todo ello, es obligación de la sociedad civil reaccionar y activarse. Levantar la voz sin desmayo, de la manera más enérgica y eficaz posible, para dar un aldabonado de advertencia a la clase política y sacarla de la inercia letal en la que brega en contra de la racionalidad más elemental, de la lógica política más obvia y de la realidad misma. Hay una frase luminosa de Aristóteles en su Ética, en la que hace a los griegos del siglo IV a.C. una vibrante recomendación. Sed en vuestras vidas, les dice, como arqueros que disparan a un blanco. Toda generación tiene una misión, que puede cumplir o no, y un blanco al que apuntar con mejor o peor acierto. Pues bien, los que vivimos y participamos en la segunda mitad de los 70 de la pasada centuria, unos simplemente apoyando, otros con protagonismo, en la magna tarea de la transformación de España en una democracia occidental saludable y operativa, tenemos hoy, a la luz de lo acaecido en los últimos 45 años, un objetivo, un blanco al que disparar y dar en la diana. Y este afán no ha de ser otro que movilizar las energías positivas que aún laten en el seno de la sociedad española, soterradas, pero poderosas, para que surja imparable un estado de opinión que fuerce a la nueva mayoría parlamentaria que previsiblemente se formará dentro de 10 meses a ser una verdadera alternativa que enderece el fuste torcido que es hoy España y no un simple paréntesis alternativo en un proceso imparable de desplome. Es posible que sea una tarea que nos rebase y que pueda ser vista como voluntarista, ingenua y hasta estéril. Que haya quien crea que es ya demasiado tarde, que el mal está tan extendido y es tan intenso que todo lo que hagamos llegue tarde y que es un empeño baldío. Pero incluso si fuera así, nuestro deber es intentarlo. Por lo menos esta es la convicción que sustentamos en la Fundación Foro Libertad Alternativa y que me atrevo a afirmar, con permiso de Mariano Gomá, que es también la del Foro España Cívica y la del centenar de entidades de la sociedad civil que respaldaron la convocatoria ciudadana del pasado 21 de enero en las Cibeles. Y ahora, en este primer acto del ciclo de la Agenda de Cambio para España, organizado conjuntamente por
por el Foro España Cívica, por la Fundación Foro Libertad Alternativa y con el apoyo de lo que podríamos denominar Red Ciudadana del Espíritu del 21 de enero, hablaremos de un tema crucial, una estructura institucional al servicio de los ciudadanos y, yo añado, de los ciudadanos y no de los partidos. Hemos sugerido una lista de puntos que consideramos clave para la mejora de nuestra arquitectura institucional y que hemos sometido a los extraordinarios ponentes con los que contamos esta noche, a los que agradecemos sinceramente su amable disponibilidad, con el ruego de que hagan sus comentarios y nos iluminen con su probada y docta sabiduría. Le paso ya la palabra al vicepresidente de nuestra fundación, Fernando García Capelo, que presentará a los miembros de la mesa y nos explicará el formato con el que vamos a trabajar y que moderará el acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo. Como siempre, es un placer oírte. Es siempre refrescante y agudas tus observaciones. Muchas gracias a todo el mundo que ha venido, que es un lleno total. Y como las personas importantes aquí son nuestros ponentes, no voy a robar mucho tiempo y simplemente me voy a limitar brevemente y informar cuál va a ser el formato que vamos a seguir. Aquí a mi derecha, todo el mundo supongo que conoce a Ramón Rodríguez Arribas, que ha sido magistrado durante más de 50 años, magistrado de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo y vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. También es el presidente honorario de la Asociación Profesional de la Magistratura y presidente emérito de la Unión Internacional de Magistrados. Además de todo eso y muchas más cosas que no voy a incluir porque se nos hace demasiado pesado, es un articulista que me escribe habitualmente en terceras de ABC y nos deleita con su saber y su conocimiento, y hoy lo hará también en este acto. A mi izquierda, en primer lugar, también tenemos a otra persona sobradamente conocida, que además ha participado mucho en todo tipo de actos y en instituciones, que es Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna. Es letrado de las Cortes, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, vocal del Patronato del Museo del Prado y también ha sido, dentro de las instituciones, director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura y presidente de Patrimonio Nacional, además de director general adjunto de Cultura de la UNESCO. Y cuenta, entre otros méritos, de sus muchos méritos, con la condecoración de la Gran Cruz de Isabel la Católica. No voy a seguir añadiendo títulos porque todos nuestros ponentes están sobrados de ellos y por tanto, si no, se nos haría demasiado largo. Y en el extremo izquierdo de la mesa, sin ninguna connotación ideológica, tenemos a Francisco Sosa Wagner, Paco Sosa Wagner, que, como supongo que también saben todos ustedes o la mayoría, es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Él formó parte de la comisión de expertos con Eduardo García de Enterría, otro gran catedrático de Derecho Administrativo, que fueron los que al final diseñaron el sistema autonómico español. Fue secretario general técnico del Ministerio para las Administraciones Públicas y es además un prolífico ensayista y escritor, no solamente de temas jurídicos, sino también de novela, y de hecho es, entre otros, Premio Miguel Delibes de novela, que eso no mucha gente lo conoce, y por tanto él será quien cierre las intervenciones. El formato que vamos a seguir va a ser intervenciones de aproximadamente un cuarto de hora cada uno. Empezaremos por la parte de la derecha, por Ramón, seguiremos por Alfredo y terminaremos por Paco. Habrá un diálogo entre ellos si quieren acotar alguna cuestión de lo que se hable. Todo se tratará sobre este tema institucional, del diseño institucional de España, y posteriormente, si queda tiempo, habrá también un diálogo con los asistentes que quieran formular preguntas. Y sin robar ya más tiempo a quien realmente tiene importancia aquí,
Paso la palabra a Ramón Rodríguez Arribas, que nos va a enseñar. Muchas gracias por la presentación. Capítulo inevitable y además sincero de gratitudes a las fundaciones Foro Libertad y Alternativa y Foro España Cívica, que nos han convocado y que además representan no solamente a sí mismas, sino a ese grupo de sociedad civil que convocó y llevó a cabo. No se me oye suficientemente. Te agradezco mucho porque mi mujer siempre dice que no se me oye y veo que tiene razón. Sí, protestad si ves que bajo la voz. Bueno, y también, claro, a la fundación que nos acoge, a la Comoderación del Pino, que tiene unos locales estupendos, pero afortunadamente, escasos, porque está todo lleno hasta arriba. Y por último, también tengo que darle gracias a Alejo, que me embarcó, que me enroló en este barco, y que ahora me siento honrado y satisfecho, porque me da oportunidad de, no digo de hablar con vosotros, de deciros cosas que seguramente algunos pensamos y que a veces es necesario exponer con claridad. Yo he leído la relación de temas y, bueno, la relación es muy buena y por lo tanto no la voy a discutir, pero voy a contar una anécdota con relación al último supuesto, es decir, a esa petición de que se produzca una modificación, en este caso sería constitucional, para que no se llame más presidente del Gobierno al que dirige el Poder Ejecutivo, sino primer ministro de Su Majestad. Esto, curiosamente, fue lo que propuse yo hace ya 3 o 4 años. Digo los 3 o 4 años porque con la pandemia, no sé, hay un año que siempre se nos vuela, pero bueno, 3 o 4 años. En Barcelona sostuve en el Colegio de Abogados de Barcelona. La primera reforma constitucional de urgencia es esta, para que no haya ningún despistado, por decirlo de una manera suave, que hable de los presidentes de ambos países. No, mire usted, el presidente de España es Felipe VI. Lo quieran ustedes o no, porque lo dice la Constitución y porque además lo ejerce con enorme dignidad. Yo pensé mucho en qué iba a decir y al final, hablando con Alejo, llegué a la conclusión de que lo mejor es que les hablara de lo que sé hablar más, es decir, de lo que se refiere a lo que han sido las instituciones judiciales en España. Y que no nos debemos asustar por decir que están, en cierta manera, si no desvirtuadas, amenazadas. Y lo primero que hay que decir es que, esencialmente, para que un Estado de Derecho funcione, tiene que tener un elemento esencial que es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es ni una palabra, ni una declaración que hace el artículo 9 de la Constitución española, sino que tiene que ser algo que se viva en la vida cotidiana de los ciudadanos. Porque sin seguridad jurídica, si uno sale a la calle y se encuentra con que le pueden quitar el bolso, eso es falta de seguridad jurídica, y que luego además al que le ha quitado el bolso no le pasa nada, y cuando vuelve a casa la han ocupado, y además resulta que cuando va a pedir una cosa no se la dan, y cuando quiere reclamar algo no se estudia. Eso es lo que la gente dice. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire usted, en términos jurídicos, en términos literarios, es que está fallando la seguridad jurídica. Y en España hay que decir que la seguridad jurídica tiene que fundarse en 2 instrumentos, en 2 columnas. La primera es en un conjunto de leyes, un orden jurídico, que sea entendible, que sea razonable y que tenga vocación de permanencia. Una de las cosas que tuerce más la seguridad jurídica son los cambios bruscos en la legislación, los cambios de orientación a la legislación, que entonces ni los ciudadanos, ni los empresarios, ni los inversores, ni los obreros saben a qué atenerse. Tiene que haber una legislación que naturalmente hay que cambiarla, pero hay que cambiarla cuando sea necesario. A mí me espanta cuando oigo decir a algunos políticos que de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma o de las Cortes Generales, que esta legislatura ha hecho pocas leyes. Digo, pues muy bien, si las pocas leyes que ha hecho son buenas, pues ha hecho lo que debía. Y si no hacía falta hacer leyes,
pues también ha hecho lo que debía. Porque la función del legislador no es hacer leyes, sino hacer leyes que hagan felices a los ciudadanos y que no creen problemas, resuelvan problemas. Pero que este elemento es un elemento que en España estamos viendo que está fracasando. Yo no sé si ustedes han leído, me figuro que sí, incluso por curiosidad, la ley trans, por ejemplo, o la ley de memoria democrática. A mí me ha costado trabajo leerlas enteras porque, intentando con la mejor buena fe enterarme de lo que decía, me preocupaba mucho ver que aquello no tenía un elemento esencial en la vida pública, que es sentido común. Y cuando los ciudadanos ven que las cosas no tienen sentido común, empiezan a preocuparse y empiezan a vivir incómodos. Bien, y la segunda columna es las sentencias, las resoluciones de los tribunales. Esto está dependiendo de algo que es esencial, que es la independencia de los jueces. Recuerdo que cuando era presidente de la Unión Internacional de Magistrados, una vez en Puerto Rico, en un congreso, yo presidía en unión del gobernador de la isla y hablé de la independencia judicial, como siempre se habla, y dije, claro, ustedes dirán, los jueces siempre hablan de la independencia judicial, y yo contestaría, y los médicos siempre hablan de la salud. Y cuando me senté al lado del presidente, la alcaldesa de Puerto Rico me dio con el codo y me dijo, touché. Y digo, ¿por qué? Dice, porque el gobernador es médico. Bueno, pues la realidad es que no podemos abandonar el principio de independencia judicial, pero además teniendo en cuenta una cosa. Yo quiero tranquilizarles, en general, los médicos, los jueces de primera instancia de Navalcarnero y de Oviedo, pues son independientes. Y los magistrados de la audiencia de Burgos son independientes. No hay miedo, la mayoría de los jueces son independientes y lo son con ganas. Pero lo que pasa es que en todos los países la independencia judicial tiene que no solamente existir, sino ser percibida por los ciudadanos. Y porque en materia de justicia la imagen vale tanto como la realidad. De manera que cuando en un país un grupo suficientemente significativo de ciudadanos empieza a entender que la justicia no es independiente o que hay ciertos poderes en la justicia, como puede ser el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional no forma parte de la justicia, pero en fin, se instala en lo que es la seguridad jurídica. Cuando empiezan a creer que están politizados, aunque no lo estuvieran, aunque no lo estén, empieza a ser grave. Y eso hay que vigilarlo y hay que protegerlo. ¿Y cómo se protege? Pues en España tuvimos la suerte de que los constituyentes crearon un órgano de garantía de la independencia que es el Consejo General del Poder Judicial. Y en el año 80, la primera ley orgánica que se dictó en aquellos años inmediatos a la transición, que todavía estaban inmersos en la transición pacífica, en la transición ejemplar de un régimen autoritario a una democracia, porque tampoco el régimen que había en el año 75 era ya el régimen del año 40. Es decir, había habido una evolución estupenda, favorable, que se había construido sobre dos elementos, sobre una anticipación de lo que era la seguridad jurídica de un Estado de Derecho en la legislación de los años 50, que todo el mundo se habla. No, mire usted, antes hemos hablado, o he oído hablar de mi amigo y maestro, Eduardo García Enterría, que en aquellos años hizo posible legislación que fue antecedente de lo que luego ha sido el Estado de Derecho pleno. Y por otra parte, en los años 60 se creó una clase media que ha permitido, esos dos elementos permitieron después que casi sin trauma, y cuando todo el mundo pensaba que era muy difícil, casi sin trauma, es más, sin trauma, pasamos a una democracia homologable con cualquier país de Europa, con el orgullo de poder decir, no somos diferentes a Alemania, ni a Francia, ni al Reino Unido, somos una democracia más. Bueno, pues esta independencia de los jueces en España ya se hizo algo no bien hecho el año 85, porque se cambió el sistema de elección de vocales del Consejo, que inicialmente eran 12 jueces elegidos por sus pares, en unas elecciones libres y democráticas.
y otros 8 que no deben ser jueces, son juristas, elegidos por los políticos, elegidos por los 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Sin embargo, en el 85 se cambió el sistema y los 10 del Senado y los 10 del Congreso se convirtieron en una interferencia política. Porque además el sistema fracasó en el origen, porque si hubiera sido verdaderamente parlamentario en la elección, se hubiera hecho un análisis en la comisión de nombramientos de las cámaras y después se hubiera llevado a un pleno donde se discutieran los currículums y al final se votara en secreto para ver quién salía, pues a lo mejor hubiera funcionado. Pero es que no se hizo así ni a la primera vez. Se reunieron, y yo como presidente de la Asociación Profesional tengo anécdotas realmente vergonzantes. Se reunían 2 o 3 o 4, como mucho 4, en el Congreso, no en el Senado, en el Congreso, y decían los que iban a ser vocales del Consejo. Pero no solamente decían quiénes iban a ser vocales del Consejo, es que ya acordaban quiénes iban a elegir estos vocales del Consejo, presidentes del Tribunal Supremo y por ello del Consejo General del Poder Judicial. Un auténtico escándalo. Y así ha sido todas las veces. Y por lo tanto, ya el Tribunal Constitucional lo advirtió que si eso pasaba, eso no era constitucional, pero en España, como no tenemos la inconstitucionalidad sobrevenida, pues resulta que se ha estado actuando inconstitucionalmente. Y ahora, perdón, pero viene un señor de Europa, muy bien vestido, muy bien plantado, atractivo, y nos dice, hombre, es urgente renovar el Consejo y luego modificar el sistema. Y yo, ¿cómo? O sea, que el sistema letal, el sistema que perjudica al enfermo, las medicinas que le pueden llevar a la muerte, eso vamos a dárselo ya. Y luego vemos cómo cambiamos el tratamiento. Pero están ustedes locos. Será al revés. Vamos a cambiar el sistema, a volver al sistema primigenio, al que es más conforme a la Constitución, como dijo el Tribunal Constitucional, y después elijamos a los vocales del Consejo que permitan que los nombramientos ya no estén teñidos, no digo más, teñidos de alguna influencia política. Porque ese es el verdadero problema, que los ciudadanos persigan la sensación, o perciban la sensación, de que hay una cierta politización partidista en la justicia. Y repito, afortunadamente creo que en general no. Es más, me aseguraría, que conozco a muchos de mis compañeros, yo como digo muchas veces, si me caigo del escalafón aplasto media carrera. La verdad es que a muchos jóvenes ya no los conozco, pero os aseguro que el espíritu que hay en la judicatura española es de servicio a los ciudadanos, de servicio a la independencia judicial y de servicio a España. Y vamos a confiar en ellos, pero vamos a darle los instrumentos necesarios. Y entonces uno de los instrumentos es que su nombramiento no esté teñido de ninguna maca de politización partidista. Y con ambas cosas, unas leyes razonablemente fundadas y con vocación de permanencia que no se cambien cada año, que se lo digan a los contribuyentes lo que pasa con los cambios frecuentes, que se lo digan a las empresas, y aquí más vale no inventar la bicha. No, eso hay que hacerlo también. Y luego protejamos la independencia judicial. Si tenemos esas dos cosas, España puede funcionar. Y entonces será imposible, será muy difícil que se promuevan leyes como las que he dicho antes y otras que prefiero no citar, que están llevando la sensación a los ciudadanos. Unos no se enteran porque no leen los periódicos o porque los leen mal, y otros, los que se enteran, también están como resignados, pues será así, habrá que sentar que será así. No, esto es lo que pretende este movimiento que hoy estamos sirviendo. No hay que conformarse. No, es que se puede protestar, se pueden hacer cosas, se puede conseguir cambiar, naturalmente por métodos democráticos, pacíficos, absolutamente jurídicos, pero se puede hacer. Y es más, se debe hacer. Gracias. Pues muchas gracias por la intervención y sin más dilación y sin perder más tiempo, le doy la palabra al siguiente ponente, Alfredo Pérez de Armiñán. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar tengo que sumarme a todos los agradecimientos que ha hecho don Ramón Rodríguez Arribas, y para no alargarme no los voy a repetir, pero no será porque no los siento y
y quiero agradecerles también a todos la asistencia tan numerosa a este acto, que en el fondo es una mesa de reflexión sobre asuntos que nos conciernen a todos, y después de lo que ha dicho Ramón Rodríguez Arribas, yo creo que podríamos ir a analizar algunos problemas que él ya ha enunciado de alguna manera. Yo quiero referirme, entre las muchas cuestiones, hay 21, que creo que tienen todos ustedes en las carpetas que ha repartido el Foro Libertad y Alternativa. Son 21 asuntos, y claro, estos 21 asuntos darían para un seminario larguísimo o para un curso entero, yo creo, pero para intentar ser sintético, yo voy a referirme solo a 3 cuestiones que creo que caracterizan lo que podríamos llamar la crisis institucional del poder en España. Y son básicamente 3. Primero, la crisis de la división de poderes, que yo creo que ya es patente, nadie puede negarla, y mucho más después de lo sucedido últimamente en el Tribunal Constitucional. La segunda cuestión es el problema de la representación política, que también está seriamente amenazada, o yo diría incluso desvirtuada, por problemas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, que no se han ido resuelto y que no se han resuelto y que se han agudizado. Y eso toca derechamente al problema del funcionamiento del Parlamento y a las relaciones entre los representantes y los representados, es decir, entre los elegidos y los ciudadanos electores, que también están sufriendo una gran crisis en España. En el libro del cual ha hablado Fernando García Capello y Alejo Vidal Cuadras en su presentación, que es que tengo aquí, se llama Democracia menguante, uno de sus autores es precisamente el profesor Sosa Wagner, pero quiero mencionar a los demás porque han tenido el mérito de escribirlo, y les recomiendo a todos su lectura, porque aparte de ser un libro muy interesante, es de muy fácil lectura porque está muy bien escrito. Han participado varios profesores, todos ellos muy ilustres: Manuel Aragón, Francés de Carreras, Juan Díaz Nicolás, Tomás Ramón Fernández, José Luis García Delgado, Emilio Lamo de Espinosa, Araceli Mangas, el propio Francisco Sosa Wagner y Gabriel Tortella. Y trata prácticamente todas las cuestiones importantes que están sobre la mesa en España. Y desde luego, muy a fondo, el problema institucional de España. Bueno, pues apoyándome en buena parte en lo que este libro dice y en opiniones contenidas en él que yo comparto completamente, tengo que decir que en relación con los asuntos que voy a tratar, y no quiero olvidar una apostilla final, aunque no voy a entrar muy a fondo en ello, ni mucho menos, es el problema de la distinción entre Estado y Gobierno, que cada vez está más, digamos, difuminada en España y que afecta de una forma muy directa a la cabeza del Estado, es decir, a Su Majestad el Rey. Aunque es un tema delicado, y como ustedes pueden comprender, en mi caso mucho más delicado, porque estaba al directo servicio de Su Majestad, como presidente del Patrimonio Nacional, no puedo dejar de decir que este es un tema importante que el futuro gobierno, espero, y la futura mayoría parlamentaria deberían plantearse seriamente. Pero, en fin, no voy a aludir a este asunto más que de pasada al final. Voy a entrar en el tema de la división de poderes. Bueno, yo creo que, y lo lamento decir, yo creo que la Constitución tiene un problema gravísimo de diseño de la división de poderes. Todo el mundo dice que la Constitución está bien hecha. Pues yo creo que no está bien hecha. Lo que pasa es que es imposible cambiarla. Y no está bien hecha fundamentalmente porque en una monarquía parlamentaria el peso, por así decirlo, de la moderación y del arbitraje institucional ha pasado inevitablemente de la corona, que lo tenía en las monarquías constitucionales y que lo sigue teniendo formalmente en aquellas monarquías europeas que no han cambiado sus constituciones y que siguen siendo técnicamente monarquías constitucionales, como es el caso del Reino Unido, a instituciones que no son la jefatura del Estado monárquica, porque es una jefatura hereditaria, porque está vinculada a la continuidad del Estado a través de una tradición histórica personificada por una familia, y porque en esas condiciones es muy difícil de ejercitar esa función
sin entrar en una colisión con los órganos constitucionales sobre los cuales hay que ejercitarla. Y normalmente las constituciones, en este caso de las repúblicas parlamentarias europeas, se han debatido entre dos posiciones: o dársela al jefe del Estado parlamentario, es decir, al presidente de la República, es el caso de Portugal, el caso de Italia, o atribuir parte de esas funciones a los tribunales constitucionales, consejos constitucionales, como se quiera llamar. En España, el Tribunal Constitucional, y probablemente los constituyentes no se dieron cuenta hasta qué punto eso iba a ser así, se ha constituido en el verdadero poder moderador del Estado. Es el equivalente del antiguo monarca constitucional. Es decir, es el único que puede llamar la atención al Parlamento. Lo que pasa es que es un árbitro que solo puede, si se me permite decirlo así, pitar la jugada después de terminar el partido. Y eso hace que exista un vacío importantísimo en la vida institucional española, que hace que la mayoría parlamentaria, sin ningún tipo de freno ex ante, pueda hacer lo que quiera. Ahora se habla mucho de que el gobierno abusa. En realidad el gobierno se prevale de una mayoría parlamentaria. Eso es lo que no nos damos cuenta. Es el Parlamento el que está abusando. Pero claro, el Parlamento está elegido por los ciudadanos. El Parlamento representa al pueblo. El Parlamento, teóricamente, no tiene más límite que el que establece la Constitución a su poder. Pero la Constitución la interpreta un órgano que emana del Parlamento y que además está elegido por el Parlamento pro tempore. Es un tribunal que se elige para 9 años y que no tiene además más límites para su elección, que los juristas que lo compongan tengan 15 años de experiencia, que es una cifra pequeñísima en una vida humana que ahora se prolonga más allá de 60 años de vida activa. Lo menos que se podría pedir es que los miembros del Tribunal Constitucional estuvieran elegidos entre personas que tuvieran mucha más experiencia, mucha más edad y que fueran al menos, si no vitalicios, si al menos que tuvieran un límite en el ejercicio de su función que equivalga prácticamente al límite vitalicio, como por ejemplo elegir magistrados de más de 60 años y jubilarles a los 85. Porque entonces se garantizaría la independencia del tribunal en mucha mayor medida de lo que ahora se garantiza. Se diga lo que se diga, y lo que es verdaderamente escandaloso es que se pueda haber visto ya de forma absolutamente paladina y normal en el debate público, no solo en el debate político, sino en los medios de comunicación, que siga la mayoría conservadora, la mayoría progresista, los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que van a votar todos en la misma dirección, digamos, de forma predeterminada. Esto es absolutamente impropio de una democracia liberal y de un Estado de Derecho. Y sobre todo porque el Tribunal Constitucional se vale de que él no forma parte del Poder Judicial. Pero vaya que sí forma, en la realidad casa las sentencias del Tribunal Supremo cuando ha querido y como ha querido. Caso de Herri Batasuna, caso de Bildu, o ha convalidado o no convalidado decisiones del Parlamento que tenían una importancia extraordinaria sobre la vida judicial. Es decir, al final, léase la sentencia de 1986 sobre la Ley Orgánica de 1985, que es un escándalo que el Tribunal Constitucional haya dicho paladinamente. Yo no sé cómo no se lee en el Parlamento todos los días los fundamentos jurídicos de la sentencia, diciendo que la formación del Consejo del Poder Judicial sobre la base de cuotas políticas predeterminadas es absolutamente contraria a la Constitución y que solo se puede admitir esa reforma de 1985 en la medida en que, por supuesto, se elimine cualquier vestigio de reparto político predeterminado del Consejo. Bueno, es grotesco pensar que todo eso lo hacemos como que no nos enteramos. Todos los españoles lo saben desde 1985 y no ha pasado nada. Y eso sí que es absoluta y total responsabilidad de la representación política. ¿Qué pasa con la representación política? Que es el origen de estos males. Bueno, la representación política, en mi opinión, en este momento está caracterizada por un debilitamiento del vínculo representantes-representados, o sea, de los elegidos con los ciudadanos, debido fundamentalmente al monopolio de la designación de los representantes por las cúpulas de los partidos políticos. Porque es que los representantes no representan a los ciudadanos. Es lo que voy a decir, es durísimo decirlo en una democracia. Representan a los partidos. Los ciudadanos lo que hacen es emitir un voto de adhesión a un partido. Es decir, estamos constituyendo poco a poco
un despotismo de base, si no plebiscitaria, sí de base democrática. La democracia en este caso consiste en que yo me adhiero a la oferta. Si la oferta es mala, yo no puedo cambiarla. Por tanto, el tema de la oferta política y de la composición de los partidos y de quienes intervienen en la vida pública como elegibles es absolutamente clave en esta democracia, en esta y en todas las democracias. Y, por cierto, es un problema que está empezando a ser acuciante en todas las democracias occidentales, porque lo que hay es un debilitamiento extraordinario de la participación política genuina, sobre todo de las élites dirigentes. Es decir, la gente se puede quejar mucho, pero cuando tiene medios y poder, tiene una obligación de intervenir. Y si no interviene, es todavía más culpable que el elector que no tiene más remedio que elegir entre una oferta muy mala, salvo que prefiera abstenerse y dar la espalda por completo al sistema político. Esto es durísimo decirlo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la UCD era el último partido de notables de la historia de España? ¿Cuál es la diferencia esencial entre la transición y hoy? Que es que el Parlamento de la transición era un Parlamento que representaba no solo al país, sino lo mejor de España, en todas sus variedades, desde la derecha hasta la izquierda. Es decir, desde los exministros de Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, o Laureano López Rodó, o Federico Silva Muñoz, hasta la pasionaria Rafael Alberti y Santiago Carrillo. Pero todas esas personas eran mucho más valiosas y mucho más representativas de lo que España había sido o era, pasando luego por todos los grupos, tanto de la UCD como del Partido Socialista, que lo que ahora hay. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que hay un pecado que es imputable a la ciudadanía, y en este caso no es la ciudadanía en general, es las minorías rectoras, las llamadas élites. Me gusta más la expresión clásica española de las minorías rectoras. Son las verdaderamente responsables de que en España se haya degradado la vida pública de esta manera. Y lo quiero decir aquí en alta voz porque me parece que es uno de los temas más importantes sobre los que no se quiere hablar, pero que es importantísimo. Y sobre todo cuando bajamos en las generaciones, los que tenemos ya más de 70 años, hemos vivido la transición en primera persona. Pero a medida que bajamos, el desprecio a la política, el elegante desprecio a la política en la derecha y el desprecio a la política en el sentido de servicio en la izquierda, la utilización de la política para medrar, es horrible. Y esto es un problema moral de España. Y este tema moral, ¿cómo se resuelve? Me temo que tiene difícil resolución si no se va al fondo del problema, que es un problema esencialmente cultural y educativo. Y la educación española, y esto decirlo en un foro público, pero no puedo evitar decirlo, se ha degradado extraordinariamente en los últimos 50 años. Empezó con la Ley General de Educación del señor Villar Palasí, de don José Luis Villar Palasí. Ese fue el primer ataque, en 1970. Pero desde 1970 acá, la educación española se ha degradado del todo. Es más, se ha convertido en mera instrucción. Lo que había sido al final educación acabó siendo mera instrucción. Y esa mera instrucción ha ido a menos. Pero que esto se diga de una democracia consolidada es lo peor que se puede decir. Porque si leemos a todos nuestros clásicos contemporáneos, desde la generación de Pereda, Galdós, Marínez Palayo y Clarín, hasta la posguerra, nos encontraríamos con una verdadera ansia de regeneración del país a través de la educación. Y he dicho regeneración a sabiendas, porque evidentemente era un movimiento regeneracionista, en todos los sentidos, incluyendo, por supuesto, todos los mejores esfuerzos de España. ¿Qué ha pasado en España para que eso haya dejado de ser una preocupación real de los españoles, y especialmente de las minorías rectoras de España? ¿Por qué tenemos muy buenas escuelas de negocios, algunas ascendidas a universidades, pero no tenemos ninguna gran universidad privada de verdad, salvo las de la Iglesia? Estos son problemas de fondo que yo creo que inciden sobre la representación política, y por eso los partidos son tan malos, porque los que pertenecen a los partidos y sobre todo viven la vida de los partidos son cada vez peores, y los demás asistimos, yo diría que resignadamente, a esa situación. Pero ¿qué ha pasado también? Que todo eso ha repercutido en el funcionamiento realmente cada vez más deficiente del Parlamento.
Simplemente voy a enunciar algunas, y no quiero cansarles demasiado, algunos problemas en los que no puedo entrar ahora en analizar. Primero, abuso de la delegación de competencia legislativa plena en las comisiones de la Cámara, especialmente en el Congreso, donde hay un artículo del reglamento de dudosa constitucionalidad que dice que se presume el acuerdo del Pleno para que todas las comisiones parlamentarias puedan tratar toda clase de temas, iniciativas legislativas, por supuesto, en primer lugar, que no sean indelegables, que son solo las leyes orgánicas, el presupuesto y los tratados internacionales. Todo lo demás lo pueden tratar las comisiones, que es tanto como decir que se sustrae a la discusión pública el corazón de toda la legislación. Segundo, ahora se hace menos, curiosamente, en esta última etapa, en esta legislatura, el Pleno ha abocado más veces la competencia legislativa plena, posiblemente porque el Gobierno de coalición y la coalición que forma la mayoría parlamentaria no quiere dejar al Gobierno completamente a salvo de sus iniciativas, y por eso quiere que el Pleno aboque, pero no para que se entere bien la ciudadanía, sino para controlar mejor al Gobierno, porque esa es otra. Es decir, se habla mucho del Gobierno e, insisto, hay que hablar de la mayoría parlamentaria. La formación de esa mayoría es uno de los principales problemas de la vida pública española y tengo que decir que, desgraciadamente, el procedimiento seguido para la formación de esa mayoría parlamentaria fue todo menos transparente. Segundo, un abuso del decreto ley. No hace falta que digamos en qué consiste, pero es que todavía hay más abuso, y es que se convierten sistemáticamente, esa es una excusa perfecta del Gobierno y de la mayoría, para sacar adelante sus decretos leyes en toda clase de materias, diciendo, no, pero lo convertiremos en proyecto de ley. ¿Qué pasa con los proyectos de ley? Que no se tramitan. Pero ¿cómo es posible? Pues por una sencilla razón, no se tramitan porque se abusa sistemáticamente por parte de la Mesa del Congreso de la prórroga de los plazos de enmiendas, y así puede tirar uno años prorrogando las enmiendas para que no se tramite un proyecto de ley. Eso sí, si conviene en un momento determinado, la prisa es extraordinaria, y entonces se tramita en 15 días lo que ha estado en el cajón o en el congelador durante a lo mejor 15 meses o 24 meses. Bueno. Más cosas. Excesiva simplificación del trámite de ponencia. Las ponencias estaban concebidas para discutir en serio, artículo por artículo, y enmiendas, si no todas, y las más importantes, el proyecto. Pero ahora no. Ahora se llega por parte de los representantes de la mayoría y dicen, el grupo X, y ya no voy a decir nada respecto de los grupos, no acepta las enmiendas de los demás grupos. Luego, lo que se hace es un informe que dice, por mayoría la ponencia no acepta las enmiendas de los grupos tal, y la rechaza por completo. El texto aprobado por la ponencia, porque hay algunas veces que ellos traen sus propias enmiendas, es este. Y aquí paz y después gloria. Eso es un procedimiento legislativo. Por supuesto, se utiliza de forma desviada la iniciativa legislativa parlamentaria, le hace la proposición de ley, para eludir toda clase de debate público. Porque ya no es un problema de que se eludan los informes de algunos órganos que deben informar si fuera un proyecto de ley, sino que sobre todo se elude incluso la consulta pública. Ahora los proyectos de ley están sometidos a un procedimiento de consulta pública. Es una buena idea de la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015. Bueno, pues con este sistema se elude. ¿Por qué no se promueve una reforma del reglamento del Congreso para exigir, al menos para las proposiciones de ley, los mismos requisitos que para los proyectos de ley? Eso lo tendría muy fácil la oposición, pero es que no se le ocurre pedirlo. Quizá porque piensa que va a ser gobierno y no le interesa demasiado que este tipo de cosas se hagan. Tampoco le interesa mucho cambiar el sistema del decreto ley, por supuesto, eso habría que cambiar la Constitución. Por supuesto, ineficacia total puedo decir muchas más cosas, de las comisiones de investigación, donde todo el mundo va con la investigación ya predeterminada y resuelta. O sea, antes de escuchar a los que vienen, ya se sabe cuáles van a ser las conclusiones de la comisión. Otro abuso de la mayoría. ¿Cómo se arreglan estas cosas? Bueno, pues eso es lo difícil. Primero porque el sistema electoral, controlado desde arriba por las cúpulas de los partidos, tiene enormes problemas
básicamente por razón de la Constitución. Es que aquí se dice, no, hay una enorme desproporción, puedo dar muchísimos datos, que por cierto están en este libro estupendo, sobre la desproporción, lo que podríamos llamar la desigualdad del sufragio. O sea, un diputado en Madrid cuesta cientos de miles de votos, 170.000 votos, y en Barcelona, que son las circunscripciones, por otra parte, más proporcionales de España, donde el voto no se pierde, donde prácticamente se refleja muy bien en la composición de la representación de esa circunscripción el estado de la opinión. Pero en cambio en Soria o en Teruel se puede tener un diputado con 20.000 habitantes. Claro, pero, ¿qué pasa por otra parte con el sistema? Se dice, no, los nacionalistas están siempre sobre-representados. No es verdad, no están sobre-representados en relación con su circunscripción, porque el Partido Nacionalista Vasco es el partido dominante en la circunscripción de Vizcaya, que tiene 9 diputados. Basta con que sea el partido dominante y saque el 35% o el 40% del censo para que le adjudiquen inmediatamente 4 o 5 diputados de la circunscripción de Vizcaya. Y el partido Esquerra Republicana le pasa lo mismo en Barcelona, donde ahora es el que lidera el nacionalismo catalán, y entonces ha pasado a tener mucha representación en una circunscripción de 31 diputados. Entonces puede tener de golpe en Barcelona, efectivamente, 16, porque tiene más votos que los demás. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que si analizamos el conjunto nacional, nos damos cuenta que los verdaderos perjudicados no son el primero y segundo partidos nacionales, esos están primados, porque tienen las circunscripciones muy pequeñas, funcionando de hecho como circunscripciones mayoritarias. Es decir, el Partido Socialista, en una circunscripción de 3 diputados de Castilla-La Mancha o de Extremadura, pueden ganar 2 contra 1. Eso es todo. Y ahí solo entran el PSOE y el PP. En cambio, donde realmente está la desproporción es que el Partido Nacionalista Vasco, con 350.000 diputados, que es votos, que generalmente es lo que ha sido su resultado en las últimas elecciones, vamos, en las últimas del 19 y en todas las anteriores, más o menos, siempre están más o menos en esa proporción. Pues es que estas cifras deberíamos saberlas de memoria, los españoles. Más País tuvo 350.000 votos y tuvo solo 2 diputados. Pero es que el PNV, con 370.000 votos, prácticamente el mismo resultado, tuvo 3 veces más escaños, 6 escaños, con 370.000. Y, por supuesto, Esquerra, con 874, obtuvo 7 veces más escaños que Más País. Tuvo 13. Pero es que lo mismo pasa con Junts per Cat, que con menos del doble que Más País, he puesto a Más País porque era el que recibió menos votos en el conjunto nacional en las elecciones del 19. Tuvo con 530.000 votos 4 veces más que Más País, 8 escaños. En Comú Podem, con 550.000, o sea, más o menos, un poquito menos del doble, 3 veces más, 7 escaños. Y así podríamos seguir. Pero ¿qué pasa? Que en cambio, Teruel existe con 20.000 votos, no llegó a 20.000, tuvo 19.700, me parece. El 26% de la provincia de Teruel, vamos, del electorado, que votó, tuvo un diputado. Y entonces, claro, la distorsión del sistema es absolutamente brutal. Y esto no se puede arreglar con facilidad, pero algunas soluciones se dan. Por ejemplo, en el libro del Colegio Libre de Méritos, voy a terminar ya, se dice, en el libro de los profesores del colegio, se dice una cosa inteligente. Se dice, hombre, si pudiéramos aprovechar las 2 posibilidades que da la ley electoral de cambio, básicamente, que son, por un lado, reducir el número de diputados por provincia, en lugar de 2, mínimo, a 1, tendríamos 50 diputados sobrantes, por así decirlo. Y si además pudiéramos utilizar el plus que da la Constitución al Congreso, que permite pasar de 350 a 400, tendríamos 100 diputados para redistribuirlos entre la población en función de la población. Eso mejoraría, equilibraría bastante, sobre todo aquellas provincias que están en una situación intermedia y que tienen, por así decirlo, o infrarrepresentación o
sobre todo infrarrepresentación, que son bastantes, son 16, me parece, las provincias con infrarrepresentación. Pero encima ya para terminar con todo esto, la transparencia del sistema es completamente ilusoria. Y cuando digo transparencia, no me refiero a la ley de transparencia, que me parece un trampantojo con todos mis respetos. Me parece que es una manera de, pues sí, de dar una sensación o una impresión al público de que el Estado da cuentas de todo lo que hace. No, señor. La única manera de que el Estado dé cuentas, el Gobierno, a los ciudadanos de todo lo que hace es que el Parlamento funcione de verdad. Pero claro, para que funcione el Parlamento de verdad, no solamente necesita medios, no es un problema solo de medios, es un problema de procedimientos, de articulación, de exigencia interna, pero exigencia también externa, es decir, de obligar al Gobierno de verdad a deliberar, y a la mayoría, porque aquí los que no quieren deliberar de verdad son la mayoría. Eso sí que es gravísimo. La minoría parlamentaria tiene que someterse a la mayoría en la decisión, pero no en la deliberación. La deliberación tiene que estar en manos de la minoría, no en manos de la mayoría, porque de lo contrario se desvirtúa enteramente la esencia de la democracia, que es precisa, y sobre todo la democracia parlamentaria, que no es plebiscitaria, que es representativa, que es que el representante de la nación, aunque esté en minoría, tiene el mismo derecho que el que está en la mayoría a exigirle explicaciones al Gobierno. Y también a la propia mayoría que ha aplicado o ha aprobado o apoya las decisiones del Gobierno. Es decir, ¿quién le ha exigido de verdad explicaciones por estas leyes que acaba de enunciar don Ramón, que son disparatadas? ¿Quién le exige de verdad explicaciones? Si tenemos un procedimiento parlamentario enormemente, yo creo, desvirtuado. Bueno, pues ese es un tema muy importante. Y no entro en el Senado, entre otras cosas porque estoy en el Senado, me parece poco elegante hablar de aquello que yo mismo probablemente hago mal. Y luego, por último, yo creo que aquí, y esto sea solo un apunte final, la distinción Estado-Gobierno, que es importantísima precisamente en una monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y modera y arbitra el funcionamiento regular de las instituciones. Eso lo dice el artículo 56 de la Constitución, son lo que algunos hemos llamado las grandes competencias de la corona. Todos sabemos que todo eso es, digamos, difícil de aplicar o de interpretar en la práctica diaria, en las relaciones siempre muy complejas con el Gobierno, y, por supuesto, no invadiendo ni entrando en lo que podríamos llamar la vida política de partido, ni en la vida política, simplemente en lo que es el pluralismo político. Pero, evidentemente, la corona tiene una función suprapartes, es decir, está por encima del poder. Yo siempre digo que contra el Gobierno no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el Gobierno es el comité director de la mayoría parlamentaria. Que no se olvide que el Gobierno refleja al Parlamento, es un reflejo del Parlamento. Por tanto, el Gobierno está legitimado. Otra cosa es que el Gobierno actúe más allá de los límites que la Constitución le establece, pero en ese caso el Tribunal Constitucional es el instrumento. La corona puede advertir, puede estimular, puede impulsar, como son las tres, digamos, potestades clásicas de la monarquía parlamentaria desde la época de la reina Victoria en Inglaterra, y se han citado hasta la saciedad. Pero lo que no puede hacer es, digamos, controlar al Gobierno, no le puede dar un palmetazo. Eso no está dentro de sus funciones y además es contrario al principio del refrendo ministerial, que es base de la monarquía parlamentaria. Los actos del rey son refrendados por los ministros y por el presidente del Gobierno. Y lo que no está refrendado no se puede hacer. Ahora bien, una cosa es que la responsabilidad se traslade al Gobierno por los actos del rey, que eso es lo que quiere decir el refrendo, y otra cosa es que el refrendo se instrumente de forma que impida al rey ejercer su función. Son dos cosas muy distintas. Es más, hay quien opina, y yo coincido con esa opinión, que el refrendo es una vía de doble sentido. Es decir, tan obligado está el Gobierno a prestar el refrendo cuando el rey está actuando en el ejercicio de una competencia que debe ejercitar con arreglo a la Constitución y la ley, por ejemplo, en la apertura del año judicial. Por ejemplo, puesto que las sentencias se dictan
en su nombre, o en las relaciones internacionales. Tan obligado está el gobierno a prestar ese refrendo como el rey está obligado a no hacer nada sin el refrendo. Es decir, es por así decirlo, es un instrumento de doble vínculo, de doble sentido, que requiere una gran lealtad institucional y constitucional. Pero además, y esto me interesa mucho decirlo como es lo último que voy a decir, la corona tiene una esfera simbólica que ya no es siquiera algo que se limita a la relación entre gobierno y corona y al refrendo. No, trasciende esa relación. Y es precisamente aquello que quiere decir la Constitución cuando la hace símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado. Como símbolo de la unidad, en realidad está simbolizando la unidad del Estado nacional, de lo que podríamos llamar el aparato, el Estado aparato, como lo ha dicho siempre la teoría constitucional moderna. Y como continuidad está simbolizando la permanencia de España como Estado-comunidad, es decir, como comunidad nacional. Esas son las dos cosas que el rey simboliza. Para simbolizar no hace falta actuar, pero sí hace falta estar, sí hace falta ser. Y a veces hace falta hacer, pero no siempre. Pero sí hace falta tener una esfera absolutamente inmune a la gubernamentalización y a la instrumentalización que le permita ser y estar. Y eso se ha visto con una claridad meridiana en el entierro de la reina Isabel II. Todo el Estado británico, es decir, el Parlamento, el Gobierno, las Fuerzas Armadas, en fin, el conjunto del país, de sus instituciones, y no solo de la opinión pública, se puso al servicio de la función simbólica de la corona británica. Y, por supuesto, eso significaba una esfera propia de actuación no instrumentalizada que implica organización, estructura, medios y presupuesto. Y eso es lo que tiene que tener la corona española. No solo la casa, no solo es un problema de su casa, es un problema de otras instituciones, entre las cuales está el patrimonio nacional. Y con esto yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Luego daremos paso a ese debate. Y ahora damos la palabra a Francisco Sosa Wagner. Muy bien, pues muchas gracias, coordinador, y muchas gracias a los organizadores. Para mí es un placer estar aquí, ver esta sala tan llena de personas interesadas por todos estos asuntos. Personalizar mi agradecimiento. ¿Así? Dos. Bueno, bien. Esto sí, esto es... Bueno, personalizar mis agradecimientos es naturalmente a Alejo, que es un enredante y un organizador absolutamente infatigable, y entonces es el que me trae aquí, me lleva allí tal y cual, y yo por esa razón estoy aquí, pero estoy muy a gusto con esta mesa tan digna y ante todos ustedes. Pero claro, cuando empiezo a hablar, pues mis compañeros preopinantes pues me lo han puesto difícil, ¿no? Porque ellos han estado de manera muy brillante exponiendo sus asuntos y yo no tengo la suficiente confianza en mí mismo como para pensar que lo voy a hacer igual de brillante que lo han hecho ellos. Porque además han abordado, me han puesto el aliciente de abordar una serie de asuntos que yo he tratado en muchas de mis publicaciones y que, naturalmente, en una ocasión como esta no quiero dejar de abordar. Digo esto porque, además de este libro, España, democracia menguante, que hemos hecho 9 catedráticos y que presentamos ayer en el Club Siglo XXI, entre otras publicaciones, yo tengo un libro escrito con Mercedes Fuertes, que es mi mujer y que está aquí delante, que se llama Panfleto contra la trapacería política, nuevo retablo de las maravillas. Alejo lo conoce bien. Y este es un libro que está prologado, por cierto, por Albert Boadella. Le pedimos un prólogo a Albert Boadella porque utilizamos el entremés cervantino del retablo de las maravillas para sobre él construir nuestro relato.
que era un relato panfletario, un relato de panfleto. Y por eso el título, Panfleto contra la trapacería política, donde salen todas las malas artes y todo lo peor de la vida política nacional que han representado en España el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, ambos. Ambos han representado lo peor también, naturalmente, lo mejor. Han conseguido grandes éxitos para la vida española, pero ciertamente las malas artes introducidas en la política española se deben a estos dos grandes partidos. Sin ellos no hubiera sido posible el deterioro tan enorme que estamos analizando. En esos momentos el responsable es el Partido Socialista Obrero Español, pero en el pasado lo fue el Partido Popular, claramente. Y esto hay que saberlo. Claro, yo, en mi condición de catedrático de Derecho Administrativo, me decía cuando venía para acá, y lo comentaba con mi mujer, que también es catedrática de Derecho Administrativo, los pobrecillos, nos movemos nos movemos con estas limitaciones. Tenemos este lado sórdido de nuestras vidas, que es el dedicarnos al derecho administrativo. Y dedicados al derecho administrativo, yo decía, bueno, pues como se habla aquí de la administración profesional, de los funcionarios y tal y cual, y este es un asunto que nosotros en las clases pues les atizamos a los estudiantes explicándoles todas estas cosas tan aburridas, pues digo, bueno, pues hablaré un poco de los funcionarios. Y voy a hacerlo muy resumidamente, porque yo no quiero dejar pasar tanto lo que ha dicho Ramón Rodríguez Arribas como lo que ha dicho Alfredo sobre las distintas cuestiones que han abordado. Y, por tanto, entro en este asunto que en la selección que ha hecho Alejo de problemas, pues está en los primeros lugares profesionalización de la administración, una administración no politizada, etcétera. Bueno, este es un asunto que en España no es nuevo, eso viene de la noche de los tiempos, desde que se empieza a construir el Estado español, y el Estado español se empieza a construir durante la década moderada, en el siglo XIX, el reinado de Isabel II, y los grandes juristas, que además fueron políticos en activo relevantes, como es el caso, por ejemplo, del asturiano José Posada Herrera, pues si uno lee su obra y si uno lee sus discursos, porque fue, podríamos decir hoy, vicepresidente del gobierno de O'Donnell, aunque entonces no existía esta categoría, pero era un poco el portavoz del gobierno de O'Donnell, pues si uno ve, como digo, su obra y uno lee sus discursos, pues ve que todo él está lleno de la preocupación, entre otras muchas cosas, de una función pública neutral, ¿no? Todo esto se advierte tanto en el Estado como se advierte en el ámbito de las corporaciones locales, todo el pensamiento a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de un Antonio Maura como gobernante, pues está precisamente centrado en evitar la politización de los funcionarios de las corporaciones locales, y de ahí que se empezara a hablar de la creación de cuerpos nacionales, los cuerpos de secretarios, de interventores, de depositarios, tesoreros, de las administraciones locales, que luego se crean en la época del Primo de Rivera y bajo el patrocinio, digamos, ministerial de Calvo Sotelo. Por cierto, que les diré que se crean los cuerpos nacionales, que no se atrevió a tocar la República, que por supuesto se mantuvieron los cuerpos nacionales de administración local, se mantuvieron durante todo el franquismo, y cuando nosotros, digo nosotros porque yo puse mis manos pecadoras en la reforma de la administración local española el año 1983, ya en los gobiernos de Felipe González, pues cambiamos lo de los cuerpos nacionales por cuerpos o funcionarios de habilitación, con habilitación de carácter nacional. Tuvimos que quitarlo de cuerpos nacionales porque puedo explicarles, yo era el secretario general técnico del Ministerio, y puedo asegurarles que tuve que discutir con líderes sindicales muy cualificados, cuyos nombres no voy a dar, para hacerles entrar en razón, porque creían que el nombre de cuerpo nacional se oponía al cuerpo de rojos, y que eso era un invento de Franco, el cuerpo nacional, y que había frente al cuerpo nacional el cuerpo de rojos. Y yo les decía que no, que eso no venía de Franco ni nada de eso, que Franco lo había mantenido, pero viene de mucho atrás, y sobre todo pensando en la despolitización de esos funcionarios, que eran una pieza clave en la corrupción electoral del régimen de la Restauración. La politización de esos órganos no era una casualidad, es que
digamos, la corrupción del sistema electoral de la Restauración necesitaba, como ahora se dice con eso, se apoyaba unas terminales, como se dice ahora en esto de las historias estas que entienden los jóvenes de los ordenadores y tal. Y esas terminales eran justamente los secretarios y los interventores de fondo de los ayuntamientos. Y se trataba de hacer de ellos unos funcionarios que fueran neutrales, y luego si sabían leer y escribir, pues tampoco estaba mal, se agradecía el asunto, ¿no? Bien, en el ámbito del Estado, ¿qué ha pasado? La obsesión por la profesionalización viene de siempre, y en la época del régimen de Franco, pues... Espontánea. Bueno, competencia desleal, sí, esto es... No se puede mentir. Bueno, entonces, en la época de Franco se dan pasos importantes en la creación de cuerpos, el Cuerpo General Técnico de los Ministerios, por ejemplo, se mantiene, por supuesto, los grandes cuerpos especiales, los jueces y magistrados y fiscales que después de la guerra, naturalmente, han sufrido un proceso tremendo de depuración política, como era lógico en aquellas circunstancias. Sin embargo, cuando se llega a los años 60, que es cuando yo estudio la carrera de Derecho en Valencia y tal, pues ser juez o ser fiscal pues era una cosa que estaba en manos de cualquier chico, entonces menos mujeres, pero en fin, cualquier persona que se aprendiera unos temas e ingresaba en la carrera judicial. Esto se ha deteriorado de una manera extraordinaria en la actualidad. ¿Y por qué se ha deteriorado? No hace falta que me explique aquí todo esto de los asesores y todo esto de los nombramientos de personal de confianza, etcétera, porque todos ustedes lo conocen y es un escándalo absoluto. Es un escándalo absoluto porque siempre ha existido, ciertamente, pero ahora ha adquirido unas dimensiones verdaderamente alarmantes, ¿no? Alarmantes. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a lo que es el cáncer de la democracia, que son los partidos políticos. Me explico, el cáncer de la democracia. Los partidos políticos, la democracia, es un credo, digamos, político, pero la democracia española es una democracia adúltera. Es una democracia adúltera porque se ha ido de copas, de parranda, con los partidos políticos que en las noches de juerga pues la ha dejado embarazada de tópicos y de malas artes. Y esa es la situación que tenemos. ¿Eso quiere decir que tenemos que prescindir de los partidos políticos? No. Prescindir de los partidos políticos es imposible en estos momentos. Yo no tengo la menor duda de que dentro de 40 o 50 años, pues a lo mejor esto ya de los partidos políticos se vea como una antigualla, como de la misma manera que hoy vemos, por ejemplo, pues la herencia de la función pública, de los funcionarios públicos que heredaban los puestos y tal. Yo no lo dudo que eso pueda ocurrir. De momento, eso no es, pero tiene que venir alguien que nos lo explique. Y de momento, todavía esa persona o ese pensamiento, digamos, no se ha expresado de una manera clara. Los partidos políticos tienen que existir. Donde no existen partidos políticos existe el partido único y eso existe la dictadura. Eso está claro. No hay diversidad de opiniones y tal. ¿Qué es lo que ocurre y cómo se puede, digamos, corregir de alguna manera esto? Bueno, pues reconduciendo los partidos políticos a lo que deben ser sus funciones normales de representación más o menos falsificada, más o menos artificial de la ciudadanía, etcétera, que se encuadra en unas siglas, en unas ideologías vagas, pero tampoco se puede ir a mucho más. Cuando un ciudadano vota, pues vota una cosa general, tampoco puede entrar en muchos matices. Y esa es la oferta que se hace desde los partidos políticos, y eso es lógico que sea así. Pero los partidos políticos, claro, el problema es que se les da la mano y te toman el brazo. Y entonces, esto es lo que hay que evitar. Hay que evitar que el partido político, digamos, esté presente en operaciones que nada tienen que ver con la representación política. Ese es el asunto, es decir, reconducir sus funciones a lo que es la estricta representación política. Caramba, que es mucho. El partido político va a formar un gobierno, va a formar y conformar a las mayorías parlamentarias, a las asambleas legislativas. Es que eso ya es mucho, ya está, con eso ya está.
se ha acabado. Usted ahora no se dedique a nombrar funcionarios, usted no se dedique a enredar para nombrar académicos en la lengua o en la historia o en aquí o en la allá, etcétera. Todo eso ya, olvídese usted de ello. Y si conseguimos esto, pues probablemente habremos reconducido la labor de estas organizaciones, hoy indispensable, para el bien de una democracia que deje de ser, como he dicho hace un momento, adúltera. Bien, y ahora por eso, dicho esto, que me parece muy elemental, y que lo he expresado de manera muy sencilla, y que sería fácil de conseguir si hubiera un acuerdo político mínimo, ¿no? Un acuerdo político mínimo. Yo cuando estuve de secretario general técnico del Ministerio, entonces, que era el rango de director general, ese rango desde luego era político, pero por debajo de eso yo tenía dos subdirectores generales que eran funcionarios del Cuerpo General Técnico y bueno, pues eso estaban allí fijos y no había manera de quitarlos, ¿eh? No era fácil quitarlos, Hoy día todo eso ha desaparecido y hasta el conserje que está en la puerta del esto es un señor que debe su puesto pues al director general, al subsecretario, a no sé qué, al amigo del partido, etcétera. Esto es lo que hay que evitar y yo creo que eso es bastante fácil de evitar. Bien, dicho esto, y con esto, digamos, que cumplo con mi obligación de catedrático de Derecho Administrativo, de esta parte que llamaba sórdida de mi vida, pues ahora voy a entrar, porque me han excitado para ello, tanto Ramón Rodríguez Arribas como Alfredo, voy a entrar en algunas de las cosas que ellos han abordado, ¿no? Y que son las siguientes. En primer lugar, con Ramón Rodríguez Arribas, magistrado, y, por tanto, las consideraciones muy relevantes que ha hecho desde su experiencia. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho. Yo soy muy crítico con todo el sistema de digamos, la arquitectura de la justicia española, y lo he puesto de manifiesto en otro libro mío que se llama La justicia, la independencia del juez, entre interrogaciones, una fábula. Y en ese libro, hombre, he sido extraordinariamente ácido con todo lo que Ramón Rodríguez Arribas ha expresado, y me alegra coincidir con él, que ha estado en lo alto de la carrera judicial, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional. Porque es evidente que en España hay 5.300 o 5.400 jueces y magistrados que son independientes, como él ha señalado. El juez de Astorga, en la provincia donde yo vivo, o los magistrados de Soria, o los magistrados de Cáceres, son independientes, no hay ningún problema. Entonces, ¿dónde está la politización de la justicia? ¿Por qué se habla de que la justicia esté politizada? Se habla de que la justicia está politizada porque se crea en la Constitución una organización absolutamente prescindible, que es el Consejo General del Poder Judicial, que enseguida, claro, se convierte en un objeto de deseo de los partidos políticos y de las asociaciones judiciales. Menudo bocado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se atribuye al Consejo General del Poder Judicial? Nada más y nada menos que nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y a toda la élite judicial. El problema no es, como están diciendo una y otra vez, repetidamente en los periódicos, en las tertulias, etcétera, la forma de componer el Consejo General del Poder Judicial. Mire usted, es igual que lo componga. Los partidos políticos presentes en la batalla ya se encargarán de adulterarlo y de prostituirlo. Olvídese usted de eso. Se trata de una organización desgraciada, que no forma parte de la caja de herramientas de un sistema democrático, al contrario de lo que se dice habitualmente. El Consejo General del Poder Judicial no existe en los Estados Unidos, ni existe en Alemania, ni existe en los países nórdicos. Es decir, es un invento aquí, y sabemos de quiénes. Esto está reflejado, y aquí hay personas que han estado muy cerca de la elaboración de la Constitución y lo saben. Las personas a las que habría que colgar del palo a la bandera por crear este engendro. Bueno, se crea este engendro. Y como digo, el problema no es que si lo nombran unos, que lo nombran otros y tal y cual, porque ya digo,
se hizo de una forma primero, se hizo otra después, pero siempre la politización y el cerco de la organización por las asociaciones judiciales, pues eso fue inequívoco, ¿no? Porque está mal diseñado, el asunto está mal diseñado. Y esto, ahora, por cierto, voy a contar una anécdota, ya que ha salido aquí García de Enterría. García de Enterría era un señor muy espabilado, lo hemos conocido a todos nosotros, y nos ha enseñado mucho, pero también era un tío muy divertido. Y un día me contaba, dice, pero vamos a ver, tú, haz el favor de decirles a tus amigos, entonces yo tenía amigos en el PSOE, haz el favor de decirles que todo esto es un disparate, esto del Consejo General del Poder Judicial, que están organizando en la Constitución. ¿Por qué? Porque tener a 20 personas, me dijo él, me recuerdo perfectamente, en su despacho, tener a 20 personas dedicadas exclusivamente al enredo de los nombramientos de los discrecionales de los magistrados del Tribunal Supremo es un disparate, pero es un disparate total. Dice, hasta ahora los magistrados los nombraba Franco, ¿sí? Los nombraba Franco, a Franco le ponía, con arreglo a unas fórmulas que venían del Ministerio de Justicia, le ponían unos expedientes en esto y tal y cual, y decían, bueno, esto y tal, y Franco tal, y designaba presidente a don José Castantoveñas, porque Franco no concibió nunca que hubiera otro presidente más que don José Castantoveñas hasta que se murió. Y nombraba a los magistrados. Pero luego ya pasaba, ese señor se sentaba allí, estaba 20 años y se olvidaba del asunto. Pero claro, si eso se atribuye, eso, más luego los nombramientos de presidentes de tribunales de justicia, de tribunales de audiencias nacionales, salas, hasta secciones, etcétera, las salas de gobierno, etcétera, pues claro, eso hace que el Consejo General del Poder Judicial se convierta en el epicentro de una serie de pactos embolismáticos, áticos y peripatéticos, que nadie entiende más que los protagonistas de las asociaciones judiciales y de los partidos políticos que están detrás, en ese caso. Por tanto, el problema no es la composición del Consejo, el problema es el nombramiento discrecional de los magistrados del Tribunal Supremo y del resto de las élites judiciales. Pues quítese la discrecionalidad en el nombramiento de los magistrados y se ha acabado la presente historia. Hágase un nombramiento reglado como hacen los jueces. Cuando Ramón Rodríguez Arribas iba desde juez de primera instancia subiendo, pues iba subiendo con arreglo a las canas que se le iban poniendo en el pelo, a la práctica judicial y a los años que iba echando y a los trienios que se iba comiendo, y iba subiendo. Pero claro, para llegar al final eso no es posible. Pues hágase posible, simplemente hágase posible y se acaba toda el presente asunto. No hay ningún problema más. Claro, ¿qué ocurre, amigo? Ocurre que el poder político no le gusta nada eso, porque claro, hay algunas salas del Tribunal Supremo que son indiferentes para el poder político, probablemente la sala de lo civil, porque hay un señor que va con un arrendamiento, con un comodato, no sé si eso existe ya todavía, pero yo ni me acuerdo yo de todas esas cosas ya, el comodato, no sé que no había una cosa que se llamaba comodato, sí, pues el comodato, bueno, bueno, nada menos, pues el comodato. Y eso no le importa a nadie. Pero claro, la sala segunda, donde puede llegar allí un político esposado, eso ya son palabras mayores. Y la sala tercera, no digamos, donde aparecen por allí todos los decretos, todas las órdenes ministeriales, en fin, eso les interesa muchísimo y naturalmente no están dispuestos a renunciar a todo eso, ¿no? Yo he hecho todo tipo de gestiones con las autoridades políticas de Ciudadanos, con las autoridades políticas inicialmente del PSOE, después de Ciudadanos, después del Partido Popular, y les he tratado de explicar de una manera muy resumidita todo esto que estoy contando aquí, que es una cosa muy sencillita. Naturalmente no me han hecho nunca caso, excepto Ciudadanos, hay que decirlo, excepto Ciudadanos, que en un momento determinado, y por iniciativa de quien fue presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por iniciativa suya, se introdujeron pequeñas reformas. Porque fíjense que la reforma de todo este sistema que estoy diciendo no exige, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso cómo se hace? La supresión de los nombramientos discrecionales, ¿no? Hay que cambiar la Constitución, la ley orgánica. No, hay que cambiar un decreto del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, una porquería
una verdadera porquería inmunda en el terreno de lo que son las fuentes del derecho español. Una porquería inmunda. Un decreto modestísimo, el número 1 / no sé cuánto, del año 2000, no sé qué, del Consejo General del Poder Judicial, donde establece todo este mecanismo. Algo que pueden hacer, por tanto, desde el Consejo General del Poder Judicial, con la inspiración política que sea, pero simplemente llevarlo a cabo. Esta es la situación. Bien, este es uno de los aspectos que quería señalar en relación con la intervención de Ramón Rodríguez Arribas, que a mí me ha parecido esclarecedora, porque él está de acuerdo con todo esto que yo he estado diciendo. No, probablemente me puede dar mucho. Ya vamos teniendo para... Me puede dar mucho. Bueno, y respecto del Tribunal Constitucional, igual. El Tribunal Constitucional, voy a decir, sobre el fiscal general del Estado. ¿Cómo se debe elegir el fiscal general del Estado? Yo lo tengo escrito. El fiscal general del Estado, para que sea realmente independiente, si se quiere que sea realmente independiente, que no se quiere. Y no se quiere no solamente en España, tampoco se quiere en general en ningún país. Pero si se quiere que sea independiente, hay una fórmula muy sencilla, que es que el sorteo entre los magistrados del Tribunal Supremo y los fiscales de sala del Tribunal Supremo que quieran ser, naturalmente, voluntariamente, que quieran ser fiscal general del Estado. Es decir, hay que nombrar a un fiscal general del Estado. Yo dejaría el procedimiento para llegar a ese cargo, lo dejaría tal como está, sin tocarlo en absoluto, excepto el momento en que el gobierno puede decidir y decir, no, usted no decide. Usted lo que va a hacer es un sorteo entre no personas cualesquiera, sino los magistrados del Tribunal Supremo y los fiscales de sala del Tribunal Supremo que, como digo, deseen ocupar ese puesto. Y ya con eso se ha roto ya todo vínculo con el sorteo, se ha roto todo vínculo en esto. Bien. Y en relación con los magistrados del Tribunal Constitucional, exactamente igual. La Constitución dice que los magistrados del Tribunal Constitucional han de pertenecer a altos cuerpos del Estado, normalmente son catedráticos de universidad, catedráticos de Derecho Público, magistrados, normalmente lo eran del Tribunal Supremo, otros funcionarios públicos, etc. Yo simplemente abriría un concurso entre todas esas personas que quieran ser magistrados del Tribunal Constitucional, que las hay muchas, pero también hay otras muchas personas que no quieren ser magistrados del Tribunal Constitucional, y se haría un sistema de selección que procedería a hacerlo en el Parlamento, en las Cortes, y una vez tuviéramos las personas que pueden realmente, están legitimadas por la Constitución para ocupar esos puestos, proceder simplemente al sorteo de las personas sin olvidar que este es un asunto muy espinoso en todos los países. El sistema español de la ley orgánica del Tribunal Constitucional está copiado del sistema alemán. El sistema alemán del Tribunal Constitucional, a pesar de lo que pueda pensar la ciudadanía, es un sistema absolutamente politizado, absolutamente politizado. Los magistrados alemanes del Tribunal Constitucional están ejerciendo sus funciones judiciales con el carné en el bolsillo, con el carné del Partido Demócrata Cristiano, con el carné del Partido Social Cristiano Bávaro, con el carné del Partido Socialdemócrata, ahora con el carné de los Verdes y con el carné, hace ya tiempo, de los liberales. Y están trabajando así. El presidente del actual Tribunal Constitucional, el presidente, es un señor que ha sido 25 años diputado de la mayoría demócrata cristiana del Parlamento alemán, y que por consecuencia de unas peleas que tuvo personales con la señora Merkel cuando era canciller, etcétera, se marchó de la vida política, montó un grandísimo despacho de abogados en Berlín, en París, en Nueva York, en Bruselas, no sé qué tal y cual, y se hizo pues un grandísimo abogado y un grandísimo profesional de la abogacía. Y hoy es el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Sin embargo, y allí se habla exactamente igual de los negros y los rojos. Los negros son los que vienen de la democracia cristiana, los rojos son los que vienen de la socialdemocracia o de los verdes ahora. Pero ¿qué ocurre? Que allí no se producen las votaciones que aquí que hemos visto sonrojantes de 4 a 4, no, porque siempre hay, digamos,
magistrados que se pasan al bando contrario, podríamos decir. Eso es absolutamente habitual. ¿Y por qué? A mí me lo explicaba una vez un magistrado ya fallecido, me lo explicaba en Alemania muy claramente el asunto, pues porque nosotros, me decía él, que era un catedrático de Derecho Público, que había llegado allí, y luego llegó a otros muchos sitios, decía, nosotros lo que estamos pendientes es de nuestra necrológica, de nuestra esquela. Y lo que no queremos en la vida es pasar por ser un magistrado de partido, por ser un magistrado de partido. Evitar eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando estamos haciendo de magistrados. Lugar donde nosotros hacemos política. Naturalmente, me decía el magistrado del que estoy hablando. Naturalmente que hacemos política, pero no hacemos política de partido. O tratamos de no hacer política de partido. Tratamos de no. Esta es la clave, si se quiere. Bueno, y no sé si sigo. Podemos seguir. Bueno, y a ver. No, un momento, no, pero ahora contigo te voy a... un poquito de prisa porque tenemos a las 8:45 tendremos que dejar la sala. Bueno, pues entonces nada. No, hombre, porque quería decir muchas cosas. No me dejes con la intriga. No, porque quería decir muchas cosas, yo qué sé, porque es que quería que este jodido ha dicho tantas cosas que yo ahora ya no me acuerdo yo de lo que tengo que decir. Bueno, no, porque todo esto del funcionamiento del Poder Legislativo, con algunas matizaciones que él ha hecho muy interesantes, las reflejamos nosotros en nuestro panfleto contra la trapacería política. Él ha hecho una serie de precisiones relacionadas con la delegación legislativa a las comisiones, por ejemplo, la práctica en las ponencias de descartar las enmiendas, etcétera, que son muy interesantes y que demuestran o ponen de manifiesto, una vez más, el deterioro brutal del Parlamento, ¿no? Carl Schmitt, que no es una persona que naturalmente se pueda utilizar su nombre, porque claro, fue nazi, etcétera, y tal y cual, pero sabía mucho de todo, bueno, y fue un genio, pues decía que claro, que la discusión en el Parlamento se parece, dice, es tan falsa, decía él, como la luz roja que se pone en una chimenea, ¿no? Exactamente igual. Cuando se habla del debate parlamentario, el debate parlamentario no existe y es tan falso como la luz roja que se pone en una chimenea para simular que hay una llama, ¿no? Exactamente. Esto es una imagen de Carl Schmitt, ¿no? Bueno, pero es que yo no quisiera entrar en todos estos asuntos, sí decir que, hombre, él ha planteado un problema que es muy interesante y muy delicado, que es esto de que dice la Constitución nuestra, española, dice algo así como que la monarquía, el rey, modera y arbitra, yo no sé si dice asegura, modera y arbitra, y añade una cosa muy importante, y asegura el funcionamiento regular de las instituciones. Yo quiero saber cómo se rellena esto, cómo se asegura el funcionamiento regular de las instituciones. Esto es lo que yo quiero saber, porque es evidente que nosotros no tenemos ahora, y desde luego no hemos tenido en estos 2 últimos años, un funcionamiento regular de las instituciones, claro. Y la pregunta es, ¿quién tiene que asegurar el funcionamiento regular de las instituciones? Como digo, es un asunto muy complejo, pero bueno, no voy a entrar en él, porque podía entrar en otros muchos, también para echarle alguna que otra bronca, pero no me parece apropiado. No, lo que quiero es que pasemos al debate con ustedes, si procede, o en fin, lo que el moderador diga. Muchas gracias. Sí. Bueno, nos hemos quedado casi sin tiempo porque a 45 nos tenemos que marchar y son 40, con lo cual si hay en la mesa alguna precisión de 2 minutos que se anunciaba por parte de Ramón que iba a dar un poco de salsa aquí llevando la contraria, pues muy brevemente. En primer lugar, no quiero que nadie considere que yo desprecio a Alfredo. No, pero no he sido polémico, nada más. No, quiero decir que no voy a hablar de ti, pero es porque no hay tiempo. Si no nos hubiéramos reído todos. Pero es que claro, lo de Paco... Y aquí viene la sorpresa.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a ver. Estando en el Tribunal Constitucional, es una anécdota real, fue allí con ocasión de un acto el presidente Zapatero. Y no sé por qué regaló cerca de mí y sin que nadie lo oyera, me dijo, no, usted, esta casa es otra cosa, pero el Consejo en aquellos tiempos tiene una fama muy mala y tal. Y dije, mira, es que, lo siento, presidente, pero esto es auténtico, ¿eh? La única manera de evitar la politización es nombrarlo por sorteo. De forma que no sé si tenías ya inscrito eso en el registro correspondiente, pero te lo discutiría. Bueno, y lo segundo, oye, yo fui juez desde el año 62. Durante unos años fui juez en la época de Franco. Y algunos me han preguntado, ¿a ti te dijo alguien algo? No, a mí no me presionó nadie, ni directa ni indirectamente, nunca, como tampoco ahora. Lo que pasaba entonces es que cuando no les gustaban las resoluciones que dictábamos los jueces, como tenía la sartén por el mango, nos quitaba competencias y se las daba a los militares. Pero nunca ni modificó la carrera judicial ni nos presionó, las cosas como son. Y el sistema de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo a mí me parecía bastante bueno y de hecho nunca llegaron allí gente rara. Hombre, lo que no llegaron al Tribunal Supremo son gente descaradamente contraria al régimen, eso no. Pero no tampoco llegaron extremistas de derechas o de patriotismo, ¿no? Que lo sabía también. Y el sistema era el siguiente. Había un consejo judicial que lo formaban los presidentes de sala del Tribunal Supremo y otros 4 magistrados del Tribunal Supremo, no muchos, que hacían una terna, aquello de las ternas, que lo sometían al Consejo de Ministros. Esa terna que llevaba el ministro de Justicia al Consejo de Ministros, naturalmente pasaba primero por el Pardo. Y Franco hacía preguntas tan curiosas, me consta, como, ¿y este hombre tiene suerte en la vida? No nos la arme. Esto es histórico también, porque mi padre era militar y era además no metido en política, pero con una amistad por razones de relaciones profesionales, era de la promoción siguiente a Franco, de la Academia de Toledo. Y por lo tanto muchos ministros militares eran comida en mi casa, o sea que tenía una fuente de información que yo ahora abuso de ella. Y aquel sistema, pues no estaba mal, Se podía hacer alguna cosa parecida. Y yo he dicho antes, hombre, los constituyentes tuvieron el acierto de crear un órgano de garantía, y no lo retiro porque la solución que se barajaba era peor con los constituyentes, era todavía peor, porque era un consejo de 35 miembros, que eso hubiera sido la monda, y además con un número de magistrados bien, pero luego después con un número de juristas, que era la fuente de penetración. O sea que yo creo, Paco, que hasta podíamos crear un pequeño sindicato para mejorar esto, porque yo estoy convencido de que el sistema ese de sorteo, y no lo digo en broma, mire usted, yo quiero ser magistrado del Tribunal Constitucional, ahí está mi currículum. Si no cumplo las condiciones objetivas, porque no tengo 30 años de servicio, que no debe ser 15, 30, y no tengo 60 años, por ejemplo, que me parece muy bien, pues no me puedo presentar. Pero dentro de esos, los que lo quieren, vamos a hacer un sorteo ante notario, y los que salgan, y ahí no hay manera de que metan la mano los... Porque a mí una de las cosas, y ahora lo digo con pena y por unirme a ti, una de las cosas que más me ha dolido es cuando no he podido evitar que me llamen siempre juez conservador por oposición a juez progresista, que yo siempre decía, pero hombre, lo de conservador puede ser pues una forma de análisis político, pero lo de progresista es un piropo. Yo no quiero dejar de contestar porque va a parecer que he eludido. No, a lo que ha dicho
Francisco Sosa Wagner. ¿Cómo se arbitra, cómo se asegura, cómo se modera? Aparte de las famosas 3 potestades famosas de estimular, advertir e impulsar, haciendo un discurso como el del 3 de octubre del 2017. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, tenemos que dejar el espacio que nos han facilitado tan amablemente. Deberíamos repetir esto de manera sistemática para que pudieran exponer todas sus ideas y poder debatir, pero el tiempo es lo que tiene, que corre muy rápido. No digo nada más porque si no gasto yo el único minuto que queda. Muchas gracias por haber venido y continuemos con esta labor.